Somos Nursery, líderes en oxigenación hiperbárica. El día de hoy nos encontramos con el doctor Jaime Aquiles, es anestesiólogo, subespecialista en cuidados intensivos, medicina hiperbárica y subacuática e instructor de buceo náutico. No, Now. Ok, perfecto, doctor, bienvenido. Para nosotros es muy valioso y importante tenerlos en este espacio, sobre todo para nosotros. Cuéntenos qué es la oxigenación hiperbárica. muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno que estamos reunidos aquí para que hagamos una discusión muy interesante sobre la oxigenación hiperbárica. La oxigenación hiperbárica es un tratamiento médico en el cual el paciente es llevado a una cámara hiperbárica dentro de la cual va a respirar oxígeno al 100% durante un tiempo determinado a una presión mayor de la atmosférica. De este modo logramos que ingrese mucho más oxígeno al organismo del que normalmente ingresa cuando estamos respirando. Incluso si respiramos oxígeno suplementario con máscaras o cánulas fuera de una cámara, nunca va a entrar tanto oxígeno como el que logramos hacer ingresar al organismo a través del tratamiento en la cámara hiperbárica. Este ingreso de oxígeno en estas altas cantidades genera una cantidad de beneficios de los cuales podemos hablar más adelante y sirve para manejar una serie de patologías y desórdenes muy comunes en la vida diaria, y eso hace que la cámara hiperbárica se constituya en un agente de tratamiento muy importante para el manejo de estas enfermedades. Doctor, es un tratamiento médico específicamente, o sea, me parece importante aclarar este funcionamiento de la oxigenación hiperbárica. De acuerdo, es un tratamiento médico y como tal entonces en Nursery estamos preocupados porque el manejo de los pacientes sea guiado por un médico especialista entrenado en oxigenación hiperbárica, y el tratamiento es asistido por personal paramédico que también está entrenado adecuadamente en el manejo de la oxigenación hiperbárica. Realmente qué valioso que lo menciona, porque para nosotros, para Nursery, es indispensable garantizar eso a nuestros pacientes. Doctor, bueno, ya con toda esta explicación de qué es la oxigenación hiperbárica, ¿en qué consiste el tratamiento de la oxigenación hiperbárica como tal? De acuerdo, entonces el tratamiento consiste en llevar al paciente al interior de una cámara hiperbárica. Existen cámaras hiperbáricas multiplaza, que son cámaras bastante grandes que permiten el ingreso de varios pacientes, y existen cámaras multiplaza en las cuales se hace el tratamiento de un paciente a la vez. En Nursery contamos con una cámara hiperbárica monoplaza en la cual el paciente respira oxígeno al 100% durante todo el tratamiento. Lo llevamos a la presión indicada de trabajo. Normalmente estamos utilizando presiones que están cercanas al doble de la presión atmosférica. Para eso se necesita entonces un equipo confiable, una cámara hiperbárica adecuada, con la tecnología adecuada para lograr esto. En Nursery contamos con una cámara hiperbárica de última generación, en la que tenemos pues la capacidad de llevar el tratamiento de una manera efectiva y segura. Normalmente los tratamientos se tardan entre 60 a 90 minutos de acuerdo a la indicación. Durante este tiempo el paciente está dentro de la cámara acostado, cómodamente recostado, y debido a que se presenta la necesidad de hacerlo durante un tiempo de 60 a 90 minutos, pues tenemos un sistema de entretenimiento en el cual el paciente tiene la posibilidad de estar viendo algo en televisión, una película o algo así. Esto hace que el tratamiento sea muy ameno. Siempre va a estar siendo monitorizado por personal paramédico que está llevando a cabo el tratamiento, y tenemos la manera también de comunicarnos con el exterior desde la cámara para que haya resolución de cualquier inquietud que haya durante el tratamiento. Una vez termina el tratamiento, se abre la cámara, el paciente sale y ya se hace el agendamiento para continuar con los mismos tratamientos. Normalmente hacemos los tratamientos uno diario durante la cantidad de sesiones que se hayan prescrito de acuerdo a la necesidad del paciente. Eso es muy importante mencionarlo, doctor, que en Nursery se cuenta con todo un equipo especializado al servicio de todos nuestros pacientes, el cual acompañamos desde su ingreso y en todo su tratamiento, y que tenemos la posibilidad también, como lo mencionó, de estar en comunicación, incluso cuando el paciente está adentro de la cámara. ¿En qué casos es útil la oxigenación hiperbárica? Bueno, entonces aquí
lo importante para entender es que esa gran cantidad de oxígeno que está ingresando al organismo, recordemos entonces que llevamos al paciente a una mayor presión de la atmosférica y lo ponemos a respirar oxígeno al 100%. Esa mayor presión va a hacer que ingrese una gran cantidad de oxígeno a los pulmones y de los pulmones hacia la sangre y a los tejidos. Todo este oxígeno se va a concentrar en los tejidos y va a producir beneficios que están demostrados desde hace varias décadas en muchos estudios clínicos en enfermedades y patologías en las cuales se altera el flujo sanguíneo de alguna manera y se presentan lesiones en los tejidos por esa alteración del flujo sanguíneo y en procesos inflamatorios. Esto lo conocemos como lesiones por isquemia repercusión. Esto es un término genérico que denota el sufrimiento que tienen muchos tejidos por trastornos circulatorios, trastornos inflamatorios en los cuales los tejidos se dañan. Aquí entendemos entonces que hay muchas enfermedades que tienen estos procesos. La lesión isquemia de repercusión suena como un término raro, pero la verdad es que estamos enfrentados a este tipo de problemas a diario, por ejemplo, con heridas que tienen problemas de cicatrización o procedimientos quirúrgicos que generan zonas de inflamación por el trauma quirúrgico muy grandes, inflamación, edema, zonas en las que la circulación puede estar comprometida por la gran extensión del procedimiento quirúrgico. Esto aplica, por ejemplo, para pacientes con procedimientos de cirugía plástica, donde la oxigenación hiperbárica tiene un beneficio respecto a la reducción del edema de toda la zona quirúrgica, a la circulación de la zona que está empezando a tener proceso de cicatrización. Este es un grupo de pacientes muy importante, de modo que podríamos hablar inicialmente de muchos posoperatorios de cirugía plástica y reconstructiva, cirugía plástica estética, se benefician mucho del manejo con oxigenación hiperbárica sin que necesariamente estos tengan algún tipo de problema. Ahora bien, estos pacientes con este tipo de intervenciones, si llegan a tener alguna dificultad o alguna complicación con estas cirugías, con estos posoperatorios, con las heridas, cicatrizaciones que están tardando, que están demorando, o zonas que tienen una circulación comprometida, aquí la oxigenación hiperbárica también está entregando un beneficio debido a esa mayor concentración de oxígeno en esa zona. Ese oxígeno incrementado en los tejidos empieza a generar procesos en los cuales se reduce el edema, se empiezan a formar nuevos vasos sanguíneos, de ahí la importancia de mantener una prescripción de tratamientos repetidos. Esa generación de vasos sanguíneos va a mejorar también el proceso de cicatrización y puede resolver los problemas de cicatrización en caso de que se presente. Esto es un grupo de pacientes grandes. Otros grupos de pacientes que se benefician, que siguen teniendo estos problemas de lesiones por isquemia de repercusión, son traumas en extremidades, sobre todo traumas por aplastamiento, lo cual hay una destrucción importante de músculos, vasos sanguíneos, tendones, se generan grandes inflamaciones, zonas de circulación y perfusión disminuida. Aquí entenderemos entonces que el beneficio es muy importante. Otro grupo de pacientes en el que se puede dar un beneficio es pacientes diabéticos. Pacientes diabéticos, por efectos de su enfermedad, empiezan a tener dificultades con la circulación empieza a dañarse, los tejidos de las extremidades de los pacientes diabéticos sufren mucho, empiezan a generarse zonas de hiperfusión, tejidos a los que no les llega sangre suficiente, se hacen heridas, esas heridas no cicatrizan, se pueden infectar. El manejo de ese tipo de heridas, sobre todo en las extremidades inferiores de pacientes diabéticos, se beneficia del manejo de oxigenación hiperbárica. Otro grupo importante son pacientes oncológicos. Los pacientes oncológicos que son tratados, manejados con radioterapia. Esa radioterapia puede producir lesiones en los tejidos circundantes a la zona de la lesión. Esas lesiones también son de isquemia de repercusión, son zonas dañadas por radiación, la circulación se afecta, los tejidos sufren, el oxígeno hiperbárico por los mismos mecanismos que hablamos al inicio, de disminución de edema, mejoría de la circulación, revascularización nueva de microcapilares, va a ayudar a regenerar y a mejorar esos tejidos que han sufrido por la radiación de las zonas comprometidas. Otro grupo de pacientes importante también tiene que ver con todos los accidentes por enfermedad por descompresión de buzos. En Medellín tenemos una gran cantidad de escuelas de buceo, tenemos acceso hacia el océano Pacífico con vuelos de 35 minutos, ya estamos en zonas de buceo, más toda la gente que va a bucear al Caribe, entonces tenemos una gran cantidad de poblaciones de buzos que están
yendo y viniendo de Medellín constantemente, se presenta con cierta frecuencia enfermedad por descompresión, y en la cámara hiperbárica monoplaza también se pueden tratar este tipo de enfermedades. Se van a beneficiar de esta Así es. terapia. Hay otro importante que de pronto nuestro medio no tiene tanta frecuencia de presentación, pero es intoxicación por monóxido de carbono. Esto se presenta más en lugares en los cuales hay estaciones, hay invierno, necesitan calefacción, usan muchas calefacciones con gas. Estas calefacciones a veces pueden producir altas concentraciones de monóxido de carbono. En nuestro medio es más común ver intoxicación por monóxido de carbono en incendios. No es infrecuente, a veces pasa. También se puede manejar la intoxicación por monóxido de carbono en cámara hiperbárica. Estos son como los grupos principales. Hay ya otras indicaciones, que son pacientes que tienen sordera súbita. La sordera súbita es un trastorno que se produce en el oído interno por alteraciones de microcirculación. Las personas pierden su audición súbitamente, por eso se llama así. Se ha demostrado que la oxigenación hiperbárica mejora la recuperación de los pacientes con sordera súbita. Otra indicación importante para tener en cuenta. Doctor, pues créame que para Nursery es demasiado importante contar con su experiencia. Aparte de su experiencia, de su conocimiento, de su formación académica, pues también esa pasión que tiene por todo este tratamiento, porque sabemos los beneficios que puede tener en los diferentes pacientes. Para mí también y para todo el equipo de Nursery es muy importante contarle al público en general que todos los pacientes que ingresan a Nursery pues deben de tener efectivamente una evaluación médica, pues para tener en cuenta todos aquellos aspectos que usted acaba de mencionarnos. A ese respecto me parece muy importante lo que mencionas. La cámara hiperbárica genera mucha atención. Se han oído muchas cosas respecto a las utilidades que puede tener la cámara hiperbárica. Hay algunas adecuadas, hay otras no. Nuestro objetivo en Nursery es llevar a los pacientes a la cámara hiperbárica cuando tienen una indicación real. Una indicación real, ¿qué quiere decir? Que sabemos a ciencia cierta que les estamos ayudando en su problema al ingresar a la cámara hiperbárica. Por esta razón, entonces, la forma en la que se accede a la oxigenación hiperbárica en Nursery es a través de una valoración con un médico entrenado en oxigenación hiperbárica, el cual va a tener en cuenta las inquietudes del paciente. Podemos tener pacientes que llegan por sus propios medios. Sí, voluntariamente, de pronto espontáneamente, que en su mayoría tienen que en su mayoría pues presentan de pronto como un poco de desconocimiento en el tema. Entonces sí es importante nosotros garantizar esa guía y ese acompañamiento científico médico, porque como lo mencionamos anteriormente es un tratamiento médico como tal. Entonces yo como paciente accedo a este servicio con esta guía médica. Claro. De acuerdo. Tenemos una red de médicos especialistas que pueden manejar pacientes que tienen indicación de oxigenación hiperbárica. Ellos pueden enviar a sus pacientes, algunos saben que lo pueden hacer, otros pueden tener conocimiento más adelante. Entonces estos pacientes llegan remitidos con la indicación, el médico de Nursery evalúa al paciente, determina o se asegura que esta indicación sea adecuada y se hace la prescripción. Si el paciente viene sin indicación médica pero con inquietudes, igual pasa por el médico para que se determine si hay una indicación. Tenemos una responsabilidad muy grande, es una responsabilidad realmente con la cual nos comprometemos y vamos a velar por ello. Doctor, ya con todo esto que acabamos de mencionar, ¿de pronto existen o se pueden presentar algunos efectos secundarios al acceder al tratamiento de oxigenación hiperbárica? Son pocos, es una lista corta de efectos secundarios, pero es bueno mencionarlo. El primero de ellos, el más importante, es que debido a que se somete al paciente a un cambio en presión, a un incremento en la presión, se pueden experimentar problemas en el oído medio por ese cambio de presión cuando no se puede equilibrar. La mayoría de las personas, la mayoría de los pacientes pueden equilibrar la presión fácilmente.
Todos hemos experimentado esos cambios de presión cuando viajamos en un avión, cuando estamos en carretera ascendiendo, descendiendo, sentimos esos cambios de presión en el oído. Estos cambios de presión se sienten dentro de la cámara de una manera un poco más rápida, pero pues, nuestro personal informa a los pacientes adecuadamente, les damos unas indicaciones sobre qué maniobras hacer, son muy sencillas para evitar esto, pero se puede presentar algún tipo de dolor o incomodidad en el oído, ese sería un efecto secundario. Hay otros efectos secundarios que es bueno avisar o tener presentes y es con alteraciones en la visión. Son efectos transitorios que se producen también por efectos de la cantidad de oxígeno que ingresa al organismo, pero que no tienen ningún impacto sobre la capacidad de visión permanente de las personas. A este respecto es simplemente recordar que se puede presentar una corrección del astigmatismo transitoria mientras se presenta el tratamiento y se puede presentar un incremento en la miopía, pero esto es transitorio, quiero insistir sobre eso. Otro sería el riesgo de tener una situación de ansiedad dentro de la cámara en personas que tengan predisposición o claustrofobia, pues esa es una determinación que también el médico hará, ese sería otro posible efecto secundario. Estos son como los principales. Y es importante, Doc, tener en cuenta que igual, como lo hemos mencionado, toda esta entrevista, hay todo un equipo detrás de los pacientes, un equipo interdisciplinario en el cual vamos a manejar y a tener en cuenta todos estos aspectos. Queremos convertirnos en un referente y liderazgo en todo el tema de oxigenación hiperbárica, obviamente contando con su acompañamiento, con su direccionamiento y créanos que vamos a estar comprometidos con todo el tratamiento de estos pacientes. De acuerdo, en eso que dices yo quiero como hacer énfasis en que nuestra preocupación para el manejo de los pacientes está centrada en no olvidar que esto es un tratamiento médico. Llevar a un paciente al interior de una cámara hiperbárica es un tratamiento médico y como tal entonces queremos estar siempre actualizados respecto a las indicaciones, a los estudios que hay que apoyan el uso de la oxigenación hiperbárica y siempre estamos pendientes de seguir la evidencia para que un paciente se beneficie de esa evidencia y no someterlos de manera innecesaria a un procedimiento en el que tengamos duda si va a tener alguna efecto. Muchas gracias, doctor.